Hernández es especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Su posgrado realizado en la República de Argentina, Buenos Aires. Es fellow en trasplante de órganos sólidos y, si no me equivoco, también tiene un fellow en manejo de ECMO, circulación mecánica extracorpórea. Ahora nos va a disertar lo que es la charla de sepsis, ¿no? Doctor Hernández, cuando usted lo desee. Dale, listo. Bien. Vamos a ver un ratito esto acá. Muy bien. Vamos a subir la charla. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Estuve escuchando la charla del colega anterior, la verdad que fue muy buena, como en fase introductoria del contexto de shock. Los diferentes casos de shock es importante ir profundizando en cada una de ellas, y el tema que a mí me tocó específicamente en esta noche es shock séptico. Con respecto a ver el último consenso, la mayor parte de nosotros ya lo conocemos, fue dado en el 2015-2016, el consenso de sepsis 3. Pero sin embargo, recordemos que estamos atravesando una pandemia. Entonces, muchos de estos conceptos han variado. Estamos esperando ya con vistas al consenso de sepsis 4, e incluso la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, la última que se dio en el 2019, precisamente ya incluye las normativas de prevención y tratamiento de COVID, que me parece muy bueno, cosa que totalmente siempre se está actualizando, ¿no? Como todos sabemos, tenemos 9 meses con esta pandemia, y salen diferentes estudios, diferentes charlas con respecto a la utilización o no de diferentes tratamientos, pero como todos sabemos, se carga de hiperinflamación, y que precisamente el contexto de sepsis, en una respuesta desregulada del organismo hacia este tipo de cosas, es un ejemplo claro de lo que vamos a estudiar durante esta noche. Bueno, sin más preámbulos, vamos a contar un poquito con respecto a lo que es sepsis. Sepsis. Cada vez que cada uno de nosotros encuentra un paciente séptico, tenemos que específicamente determinar para dónde vamos a encaminar a este paciente, bien sea para una hospitalización, bien sea para una terapia intensiva, cómo hacemos eso, herramientas nos valemos. Seguimos confiando en los criterios anteriores con respecto al SIRS, lo que es la respuesta inflamatoria sistémica, o damos paso a la respuesta desregulada del huésped en el último consenso de sepsis 3. Todo eso lo vamos a ir analizando, así que las preguntas que quedan abiertas para el final de la charla, y cualquier cosa que ustedes quieran también aportar es muy bienvenido. Vamos a analizar un poquito de historia, ¿sí? Como ustedes saben, hay tres consensos de sepsis. El primer consenso fue hecho en el año de 1991, el Colegio Americano de Toras y la Sociedad de Cuidados Críticos a nivel europeo estableció en los pacientes con sospecha de infección ciertos criterios diagnósticos para poder determinar si el paciente está en un estado inflamatorio, en un estado de sepsis, en un estado de sepsis severa o shock séptico. Estos parámetros generalmente se vieron vinculados por parámetros clínicos y de laboratorio. Los parámetros clínicos en ese entonces, que estamos hablando hace casi 30 años, se mostraron de acuerdo a la utilización de la cardíaca, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria o leucocitosis presente a nivel del paciente, o también con leucopenia, un aumento del 10% de las formas inmaduras. Este recuadro, con la presencia de dos criterios o más de estos criterios asociados a una sospecha de infección, se lo catalogaba, de lo contrario se lo catalogaba simplemente como respuesta inflamatoria, ¿ya? Y en ese entonces teníamos estos diagnósticos, en los cuales nombraba los parámetros que acabo de decirles. Sepsis, cuando teníamos un SIRS asociado a una infección documentada, se la catalogaba en este contexto, en ese momento, como SIRS más sepsis, asociado también a una disfunción orgánica, ¿ya? Y shock séptico se lo podía catalogar como la presencia de hipotensión inducida a pesar de una correcta reanimación con líquidos. Pasaron alrededor de 10 años y en el 2001 se volvieron a reunir varios especialistas de la Sociedad de Cuidados Críticos en Medicina,
la Sociedad Europea de Cuidados Críticos, el Colegio Americano de Tórax y la Sociedad de Infecciones. Y ampliaron estos contextos, pero sin embargo mantuvieron el mismo enfoque. El SIRS, la respuesta inflamatoria asociada a una sospecha. Déjenme ver un segundito. Aquí está. Lo único que se hizo fue ampliar estos parámetros. Se nombraron parámetros generales, parámetros inflamatorios, parámetros hemodinámicos, parámetros de disfunción orgánica y parámetros de perfusión tisular. Los parámetros generales ya los conocemos, se basan específicamente en vitales, la presencia o no de fiebre o hipotermia, la frecuencia cardíaca con un aumento alrededor de 90 latidos por minuto, la presencia de trabajo respiratorio, alteración del estado mental, nombra un edema con balance de fluidos. Esto claramente se da de acuerdo a la intervención que nosotros ya tuvimos en el paciente. Y la presencia de hiperglucemia, con una glucosa plasmática por encima de 110. Los parámetros inflamatorios nombraron obviamente la desviación de la fórmula de glóbulos blancos, bien sea leucocitosis o leucopenia, o la presencia de 10% de formas inmaduras. Y en este consenso se comenzaron a ver pequeños parámetros inflamatorios como son la proteína C reactiva y la procalcitonin, tomando en cuenta que la PCR se elevaba ante cualquier sospecha de inflamación, más no infección, que es lo que actualmente conocemos, y la procalcitonina, que es un muy elemento para documentar infecciones bacterianas, sin embargo no era tan fidedigna en infecciones fúngicas o virales. Entonces, por ahí lo vamos a ir analizando durante el trayecto. Los parámetros hemodinámicos, la presencia de la presión arterial, una presión arterial sistólica menor de 90 miligramos de mercurio o una presión arterial media que estaba en ese momento por debajo de 70 o 65 miligramos de mercurio. Como lo dijo el colega anterior, ese valor de presión arterial media sirve para mantener una adecuada función tisular y una adecuada microcirculación, que como ustedes se van a dar cuenta en los diferentes estadios del shock, hay alteraciones tanto de la macrocirculación como de la micro. La obtención de una saturación venosa mixta, esto también obligaba a los médicos especialistas, intensivistas o médicos con el paciente a tener un acceso venoso central para poderla tener, ¿ya? Y la monitorización del índice cardíaco o no, que actualmente, como bien lo dijo el doctor, tenemos parámetros no invasivos para poderlos ver, ¿ya? Como es la presencia de ecocardiografía o de ecografía a nivel del paciente crítico al lado de la cama, que cada vez se utiliza mucho más en este tipo de pacientes. Parámetros de disfunción orgánica, disminución o caída del APAFE cuando tenemos una documentación de una sospecha de una sepsis a foco respiratorio. Oliguria, disminución del gasto urinario, incremento de los valores de creatinina o valores de azoados, alteraciones de los tiempos de coagulación, antes de fase aguda como la presencia de trombocitopenia o de lo contrario, alteración a nivel de la síntesis hepática con aumento de los niveles de bilirrubina. Y parámetros de perfusión, que esto es muy importante, que esto igual se mantiene en el consenso de sepsis 3, el aumento del ácido láctico, que lo vamos a ver en diapositivas posteriores. Entonces, en ese entonces, ¿qué teníamos? SIRS. La SIRS aumentada con una documentación de la infección, sepsis. Esta, conjuntamente con disfunción orgánica, sepsis severa. Y posteriormente, asociada a hipotensión, shock séptico. Este concepto, nosotros lo vimos por el lapso de casi 20 años. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? Supuestamente quedó atrás. Yo les voy a ser sincero, hay muchos que son pro-SIRS, otros que son muy pro-sepsis, o sea, del contexto del nuevo consenso. Yo creo que hay que manejar una combinación de ambos. Porque siempre, a pesar de que podamos tener la mejor terapia intensiva del mundo, la clínica es lo que prevalece. Entonces, ya yendo de lleno al tema, el consenso internacional fue hecho en febrero del 2016, aprobado y publicado, pero sin embargo, desde el 2014 se comenzaron a reunir varios expertos en fisiopatología, expertos en epidemiología, en terapia intensiva, en infectología, se reunieron para llegar a este consenso, dándose cuenta que en los dos consensos anteriores se tomó en demasiado el parámetro inflamatorio. ¿Y cuál fue el error aquí?
que nosotros podemos tener, y nosotros tenemos en la actualidad, pacientes en salas de hospitalización en emergencia terapia intensiva que están inflamados, pero que sin embargo no significa que estén sépticos. Ejemplos claros: paciente que ingresa por una pancreatitis, dolor, taquicardia, puede llegar incluso a presentar fiebre, leucocitosis, aumento de 10% de células inmaduras, pero sin embargo esto no nos dice que el paciente está en un cuadro infeccioso, ¿ya? Sin embargo, dependiendo de los grados de la pancreatitis y la evolución, después puede estar ver sobre la infección bacteriana. Otro paciente que también es muy común verlo en las áreas de emergencia y después en la área de terapia intensiva, el paciente gran quemado. El paciente gran quemado generalmente se presenta con deshidratación severa, parámetros de CIES, pero no quiere decir específicamente que esté infectado. Que la evolución posterior, porque obviamente los pacientes en UCI son pacientes dinámicos, muestre una infección sobreagregada está perfecto, pero sin embargo no te dice que específicamente en el momento de la internación el paciente está con un cuadro infeccioso. Dicho esto, nombró entonces que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada a la infección. Y quiero que quede bien en claro esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes tipos de pacientes en nuestras terapias intensivas. Solo nos puede llegar así mismo como el paciente joven por un politraumatismo, por accidente de tránsito, un paciente gran quemado, un paciente séptico, o nos puede llegar el típico abuelito con el nivel de sensorio, que no está taquicárdico porque utiliza beta bloqueantes, que tiene ya un gasto cardíaco bajo, pero que tiene una sepsis a partir de foco urinario. Incluso puede estar chocado con de hipotensión sostenida y requerimiento de vasoactivos. Pero por eso se diferencia en la respuesta orgánica del paciente. Y eso es muy importante. ¿Y cómo se documentó esta respuesta orgánica? Mediante la escala del SOFA, que como ustedes saben muy bien es una escala que se utiliza en terapia intensiva, la evaluación secuencial de la insuficiencia orgánica con sus siglas en inglés. Y vamos a analizarla en diapositivas posteriores. Este mismo consenso definió al shock séptico como conjunto de la sepsis, en donde las anomalías circulatorias, celulares y metabólicas, ¿ya?, están asociadas a una mayor mortalidad que la sepsis sola, con una mortalidad en terapia intensiva alrededor del 40%. Mientras que la sepsis por sí solamente dependía del SOFA con una mortalidad del 10%, pero el shock séptico lo definió con estas anomalías. ¿Cómo identificábamos el shock séptico? Requerimiento de vasopresores para mantener la presión arterial por encima de 65 miligramos de mercurio, presencia de lactato mayor a 2 miliosmoles por litro, dependiendo del laboratorio que tengas, o mayor a 18 miligramos por decilitro, en un estado de euvolemia. Es decir, que con el paciente correctamente hidratado, el requerimiento de vasoactivos, más la presencia de hiperlactacidemia, tomando en cuenta que algo que vamos a analizar en otra diapositiva, hiperlactacidemia tipo A asociada a hipoperfusión tisular, te daban las pautas para decir que el paciente podía tener. Ahora, ya tenemos los dos conceptos. Sepsis, una respuesta regulada del organismo. Shock séptico, hipotensión sostenida, requerimiento de vasoactivos y aumento del ácido láctico. Ustedes me dirán, bueno, está fácil, no hay ningún problema. El problema va mucho más allá, porque hay que saber identificar cada uno de los pacientes que nosotros tenemos dentro de una terapia intensiva. Como les explicaba, en ejemplos didácticos, por decirlo así, paciente gran quemado, paciente crónico, pacientes COVID, que ahora nosotros tenemos todas las terapias intensivas llenas de pacientes COVID, ustedes se van a dar cuenta que pueden tener una disfunción orgánica, pero sin embargo el resto de los parámetros son totalmente estables. O pueden tener una sospecha o una sepsis documentada ya por medio de cultivos, pero sin embargo que no tiene disfunciones orgánicas. O puedo llegar a tener también un paciente chocado, totalmente chocado, con doble soporte vasoactivo, ventilado, con hiperlactacidemia, con cultivos negativos. Recuerden que la mayor parte de los cultivos, en un 30-35%, salen negativos. Entonces, por eso es el contexto del cambio de formato, el cambio de paradigma, el cambio de chip,
con respecto al SIRS, porque no tengo una respuesta inflamatoria, o si la tengo, no está asociada precisamente a sepsis. Entonces, es importante individualizar cada paciente y al mismo tiempo hacer su tratamiento secuencial. Y ya vamos a ver cómo. Pero antes de esto, repasemos un poquito. Miren la diferencia que tenemos desde 1992 o 1991, la diapositiva, la foto la encontré así, hasta el 2016 que hubo este consenso, en donde en el primer consenso asociaba SIRS más infección con sepsis. Y ahora en este consenso asocia la escala de SOFA, ¿ya? La escala de SOFA con una disfunción orgánica con respecto a sepsis. Y ya se van a dar cuenta esa pequeña Q que está ahí, la escala de Quick-SOFA, que nosotros generalmente la vamos a utilizar de una manera un poquito más didáctica fuera de las áreas de terapia intensiva. Esto es como hacer un poquito. El grupo de trabajo utilizó conocimientos actuales en cambios inducidos por sepsis-gen. Función orgánica, morfología, biología celular, bioquímica, inmunología y circulación, hablando de alteraciones microcirculatorias. Esto se resume como patobiología. Por eso es que lo que nos está tratando de decir que no es lo mismo que tengamos un paciente de 25 años con un cuadro séptico a un paciente de 70 años con un cuadro séptico. La respuesta inmune, la respuesta celular, la reserva orgánica del paciente va a ser totalmente diferente. Y por eso no es que nos debemos hacer específicamente en CIRS. Ahora, tenemos un paciente que tiene una sospecha de sepsis. Estás en terapia intensiva, estás de guardia, te llama tu compañero del área de hospitalización y te dice, doctor, mire, necesito una ayuda porque tengo un paciente que clínicamente no lo veo bien. La típica y que es no verlo bien, ayúdenos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, identificar dónde está el paciente. Si el paciente está dentro de un área crítica o si el paciente está en un área no crítica. Vamos a empezar por el área no crítica. Y aquí viene una secuencia muy importante, que es el Quick-SOFA es una pequeña escala que nos da 3 parámetros importantes como para poder identificar tempranamente un paciente con sepsis. Este Quick-SOFA nosotros lo encontramos en este consenso y te marcan 3 parámetros clínicos específicamente. Primero, alteración del estado de conciencia, en donde utiliza la escala de Glasgow, con una escala de Glasgow menor o igual a 13 puntos. Es decir, que el paciente generalmente en esta escala lo que va a tener es confusión. Segundo, una presión arterial sistólica menor a 100 miligramos de mercurio. Y tercero, una frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto. O de lo contrario, como ustedes lo ven, confuso, hipotenso y taquipneico. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un paciente en estas condiciones? Tenemos que pensar, de acuerdo al consenso de sepsis 3, en que puede llegar a tener una infección. Y está perfecto. ¿Por qué? Porque las alteraciones microcirculatorias, ¿ya? Y la liberación de citoquinas van a predisponer precisamente a esto. Alteración del estado mental, hipotensión que no responde a volumen y aumento de la frecuencia respiratoria. Sin embargo, los que no están de acuerdo con este consenso van a decir, ¿sabes qué? Hay pacientes que te llegan así y que no precisamente están infectados. Ustedes me dirán qué ejemplo. Por ejemplo, el paciente cirrótico. El paciente cirrótico per se, ¿ya? Que llega a la área de emergencia con una encefalopatía metabólica, con una hiperamonemia, va a tener alteración del estado de conciencia. ¿Ya? Ellos viven generalmente con alteración del estado de conciencia. Por ser un paciente cirrótico, va a tener presión arterial baja. Y al mismo tiempo, si tiene una colitis refractaria, va a tener un aumento de la frecuencia respiratoria, descartando causas de encefalopatía. Pero sin embargo, a mí me da a pensar de que este paciente tal vez no esté infectado en el momento, pero puede llegar a infectarse. O no tengo una infección documentada y tengo que tratar la metabólica.
Sin embargo, es una herramienta que para los médicos que tal vez tienen poca expertise o personas que no están relacionadas al área de terapia intensiva, pueden relacionarlo tempranamente con un cuadro infeccioso. Y aquí vienen las recomendaciones de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. ¿Qué hacer con ello? Que lo vamos a analizar en otra diapositiva. Entonces, si tengo un paciente con sospecha de infección y tengo un Quick SOFA con 2 de estos criterios, tengo que pensar en una sepsis. Sin embargo, si no lo tengo, aquí sí no sé, se me perdió el mouse. Creo que por acá está. Bueno, si no lo tengo que hacer monitorización clínica y reevaluación en el paciente. Tengo que solicitar un laboratorio de control y ver qué es lo que está sucediendo. Puede ser simplemente por causas metabólicas o farmacológicas, pero a mí me obliga a reevaluar el paciente en una segunda instancia para ver si su nivel de solo mejoró, si su presión arterial mejoró, o si su frecuencia respiratoria también mejoró. O yo tomando una conducta, sabiendo de que puedo llegar a tener una infección documentada. Y por eso es lo que yo digo, o sea, podemos estar en la mejor terapia intensiva del mundo. Es más, yo me formé en una de las mejores terapias intensivas, por decirlo así, con todo cariño, a nivel de Buenos Aires y en Sudamérica. Pero sin embargo, a mí sí me enseñaron, la clínica es lo que prevalece, siempre. Reevalúa el paciente no mejora su condición, ya tengo que pensar en un escéptico. Y aquí viene una observación muy importante, ¿ya? Que lo decía el compañero anteriormente, que no es necesario una expansión agregada con líquidos. Actualmente no se hace lo que antes se hacía, canalízale una vía y pásale 1000 de solución de cristaloides, lactato o de lo contrario solución salina, ¿ya? Te obliga a evaluar el paciente, hacer una simple elevación pasiva de miembros inferiores y observar si hay un aumento del 10% de la presión arterial sistólica, una disminución del 10% de la frecuencia cardíaca, ¿ya? O la utilización temprana de vasopresores, tomando en cuenta de que si yo tengo un paciente eubolémico, no me va a pasar absolutamente nada y voy a comenzar a mejorar los valores de presión arterial. Pero si tengo un paciente en otro estadio de shock, y estoy pensando en un shock hipovolémico, un paciente con politrauma, un ecofast, que probablemente no en todos los hospitales lo podemos llegar a tener, un abdomen que comienza a distenderse con un sangrado activo, tengo que pasar volumen. Pero sin embargo, también aquí veo los de ácido láctico y sospechar en un paciente que puede llegar a tener una causa infecciosa o una causa no infecciosa. Esto me sirve para pacientes que están fuera del área de terapia intensiva. Ahora, si el paciente se encuentra en un área crítica, tengo todo para poder trabajar eventualmente, ¿no? A veces solo tengo un monitor, pero puedo utilizar el SOFA. La escala secuencial, con respecto a las fallas orgánicas o SOFA, te miden específicamente 5 parámetros. A ver, 6 parámetros, ¿ya? Que son parámetros respiratorios, las alteraciones de la coagulación, alteraciones hepáticas, requerimiento de soporte vasopresor, nivel del estado de conciencia y alteración de la función renal. Eso me lo mide en una escala del 0 a 4, ¿ya? Y lo que dice es que con un aumento del 2%, tomando en cuenta que mi paciente tiene, paciente no conocido, un SOFA de 0, un aumento de mayor a 2 o más puntos me da una mortalidad de 10%. Entonces, eso me obliga a mí a evaluar continuamente al paciente y evitar de que llegue a un estadio en donde ya no sea rescatable, en donde tenga una caída de la PAFI por debajo de 200, en donde tenga una hipercoagulabilidad con plaquetopenia severa, en donde tenga una disfunción hepática con bilirrubina mayor a 12, donde tenga requerimiento de doble soporte vasoactivo, un paciente que esté deteriorado y que requiera ventilación mecánica y que no esté orinando. Entonces, a veces nosotros en la guardia pasamos, damos vueltas, recorremos y vemos un paciente que algo no está bien. Vamos a hacer un laboratorio, apóyale el eco, monitorízalo, pásale 200 de volumen, mira qué está pasando. Si tú ves que con el pasar de las horas, dependiendo de esta escala, el paciente comienza a deteriorarse, tienes que pensar en un cuadro séptico. Ahí podemos
Vamos a ver un poco del sofá. Y esto es lo que les decía. La presencia de shock séptico, sospecha de infección asociado, hipotensión sostenida con un aumento de los valores con un requerimiento de soporte vasopresor para mantener una presión arterial por encima de 65 miligramos de mercurio, un aumento de los valores de ácido láctico. Ambos criterios tienen que estar presentes para que sospechemos de un cuadro infeccioso de acuerdo al consenso de sepsis 3. Esto es muy importante. El llenado capilar. El llenado capilar aquí te dice eventualmente que hay alteración de la microcirculación, que hay signos de bajo gasto cardíaco. Eso lo vamos obviamente por monitoreo hemodinámico invasivo y no invasivo. Pero clínicamente, si yo le veo los dedos azules a mi paciente, es porque no está recibiendo una adecuada. Ustedes ya saben, la medición del llenado capilar es 1 a 3 segundos. Hay una escala clínica que es el Mottling Score, muy utilizada. Yo en lo particular la uso mucho cuando hay un paciente, como vulgarmente, marmoleado, es porque tal vez no tenga un retorno satisfactorio. Entonces, hay que evitar que llegue a esto. La parte clínica es muy importante. Si tú tienes un paciente sedado totalmente, intubado bajo pseudoanalgesia, si tú ves que hay caída del gasto urinario, hay presencia de moteado, un Mottling Score que va de 3 a 4, comienza a aumentar los valores ácido láctico, comienza a prolongar el delta CO2, comienza a caer o a haber una variabilidad de la saturación venosa de oxígeno, tienes que sospechar que hay una causa séptica o distributiva hasta que se demuestre lo contrario. Como bien dijo el doctor, las causas de shock son múltiples y la forma de monitorizarla hay millones. Pero sin embargo, si no estás en una terapia intensiva, que tienes todo el material para poder hacerlo, no es un gasto cardíaco bajo de causa cardiovascular ante sospecha clínica, tiene que ser una causa infecciosa por un patrón distributivo. Pero te obliga a estudiar al paciente y a observarlo. De la forma correcta de valorar el llenado capilar, ¿ya? Se hace presión en áreas proximales del dedo, una lámina por objeto, 10 a 15 segundos. Cronometrar en este momento el pulpejo y la forma de llenado capilar. Muchos de nosotros lo que hacemos es aplastar el dedito al paciente y está perfecto si no lo tienes, pero relativamente cuando se inventó se lo hizo de esta manera. Muy bien. Las alteraciones a nivel de la microcirculación es lo que provoca lo que vimos. Como decía una compañera mía, tú te aprendes la diferencia entre la demanda y la disponibilidad de oxígeno y eres intensivista. Y tenía toda la razón. O sea, si hay un aumento de la demanda y una disminución de la disponibilidad de la misma, va a haber alteraciones en la microcirculación con caída del gasto cardíaco. Entonces, por ende, cuando nosotros tenemos una disponibilidad de oxígeno adecuada, que esto se basa en los valores de gasto cardíaco, precarga, poscarga, función sistólica, contractibilidad, un adecuado transporte de oxígeno, valores adecuados de hemoglobina, saturación de hemoglobina, oxígeno en la sangre, las demandas metabólicas van a estar complementadas. Sin embargo, si no tenemos nada de lo que les acabo de decir, va a haber signos de hipoperfusión. La microcirculación tiene un rol muy importante en el cambio de gases en las demandas metabólicas. Hay que ver tanto las alteraciones macro como microcirculatorias. Los mecanismos de hipoxia tisular o la forma que se conoce como un distrés microcirculatorio o el shock microcirculatorio va a provocar alteraciones macro, microcirculatorios, pero lo peor es falla mitocondrial. Y cuando hay falla mitocondrial, función orgánica. Y cuando yo tengo disfunción orgánica, tengo un aumento del láctico, aumento de los parámetros de hipoperfusión y alteraciones a nivel de los laboratorios y orgánicas del paciente. Entonces, esto que está acá es lo que yo tengo que evitar. Y por eso es que te dan estas herramientas. El consenso de sepsis 3 te da las herramientas indicadas para que tú estés. No estoy viendo bien ese paciente. Algo está mal. Está más dormido. Cayó la presión arterial. Disminuyó el volumen urinario. Las plaquetas venían bajando con el pasar de los días. La bilirrubina comenzó a subir. Entonces, si yo tengo una escala de SOFA que se me viene alterando en un paciente, ponlo así, un postoperatorio de cirugía de revascularización miocárdica, donde tú sabes que una cirugía de revascularización máximo es de 3 a 4 horas dependiendo de la
del cirujano cardiovascular. Profilaxis antibiótica, una, porque simplemente utilizas en el momento del intraoperatorio si tienes menos de 4 horas. Si este paciente comienza a tener estas alteraciones, lo primero que yo pienso es que tiene una alteración cardíaca. Le apoyo el ecocardio y sin embargo veo un corazón normal, no tiene regionalidad, tiene un BTI adecuado, tiene una vena cava normal, pero tengo esto que está acá. Yo tengo que pensar en alteraciones en la microcirculación y ahí echando un cuadro distributivo, si es que no lo tengo monitorizado. Me obliga a tomar una conducta, a monitorizarlo y a sacar el tipo de shock que tengo. Para eso son estas reglas. Daño inicial a nivel de la microcirculación, shock circulatorio e inflamación. Reanimación basada en corregir la es decir que pase de fluidos, pasa de líquido para ver si corrige la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca, mejora lo que es la perfusión renal, mejora lo que es la diuresis y observar. Ahora, si tú ya tienes disfunción microcirculatoria, papá lindo, le puedes pasar 10 litros de solución fisiológica. Puedes pasar 10 litros, encharcar al paciente y después tener líneas B, como bien dijo el doctor, y tú vas a tener disfunción endotelial, deformidad de los glóbulos rojos, es decir, alteración del transporte de oxígeno, disminución de los factores de coagulación y reacción inflamatoria con leucocitosis. Y eso te va a provocar adhesión de citoquinas, distrés celular y física. Entonces, lo importante en estos casos es reconocer a tiempo esto. Una pequeña gráfica de lo que les acabo de decir, deformidad de los glóbulos rojos, adhesión de los glóbulos rojos y blancos a nivel del endotelio, ¿ya? Esto va a provocar una alteración a nivel de la microcirculación, que como se pueden dar cuenta después en otra diapositiva, la podemos documentar y verla de una manera adecuada. Pasamos del shock al síndrome de disfunción multiorgánica. La fase inicial generalmente va relacionada con hipoperfusión, con hipovolemia. Esta está presente clínicamente por la presencia de fría, por medio del laboratorio, caída de la saturación venosa, aumento de los valores de lactato, prolongación del delta C2. Perdón, se me fue. Ahí está. Cuando nosotros hacemos una reanimación y tomamos una conducta o tomamos un cultivo y administramos antibióticos, dependiendo del cuadro clínico, ya vamos a tener un cambio en el paciente. Si no tenemos un cambio, te obliga a pensar en algo más, ¿ya? Este es un pequeño journal sobre la influencia de la hemodinamia a nivel de la microcirculación, en donde la mejoría de la presión arterial, la resucitación adecuada con fluidos dentro de la primera hora, que se la conoce como hora de oro, la utilización de dobutamina, esto obviamente del tipo de shock que podamos llegar a tener, y mejorar el gasto cardíaco te va a mejorar las alteraciones en la microcirculación y el transporte de oxígeno. La campaña sobre la sepsis. Nombro la del 2016 y nombro la del 2019. La del 2016 es muy básica porque nos dice la hora de oro, la hora dorada, en donde tú tienes que manejar al paciente de una manera rápida y acertada. Primero, si ya tienes un paciente con una sospecha de sepsis, la toma de cultivos previos y la administración temprana de los mismos te disminuye un 30% la morbi y mortalidad del mismo. La reanimación con líquidos de una manera no exagerada, monitorizando adecuadamente el paciente. Monitorizar el gasto urinario, los valores de glucemia, la utilización adecuada de vasopresores, la insulinoterapia y el soporte hemodinámico ventilatorio que tú le das al paciente, va a sacar a tu paciente de ese cuadro crítico, de ese cuadro séptico. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de la primera hora con una sospecha de infección. Ya nosotros tenemos entonces el diagnóstico que se basa, primero, sepsis 3, los conceptos de disfunción multiorgánica, shock séptico asociado a hipotensión sostenida del láctico. Si tú tienes eso en tu paciente, te vienen estas recomendaciones que tú las puedes utilizar. Obviamente son recomendaciones, hay que recordar siempre eso. Las recomendaciones son guías. Las guías son para aplicarse, pero se puede individualizar o se debe individualizar el tratamiento de cada paciente. Como para retroceder un poco y para dejar conceptos claros. Lo que antes se hacía, SIRS, respuesta inflamatoria, sepsis, el concepto de sepsis
quedó abolido desde el 2001, ¿ya? Y el shock séptico. Actualmente, la sepsis se la conoce como una respuesta de una disfunción multiorgánica, y el shock séptico, el requerimiento de vasopresores con el aumento de los valores del láctico. Tres pequeños estudios que se los doy a su consideración con respecto a la diferencia de saturación venosa. Es muy importante ver esto, ¿ya? Para ver los estudios de la microcirculación. La saturación venosa, obviamente, variable integrador en el consumo real y la disponibilidad de oxígeno. Esto es muy importante. El láctico. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos tener pacientes con hiperlactacidemia tipo A o hiperlactacidemia tipo B. La hiperlactacidemia tipo A generalmente se da en estados de hipoperfusión. El láctico se da por un aumento del metabolismo anaerobio y aumento de la relación de lactato-piruvato, ¿ya? En donde hay un aumento del consumo de energía y de ácido láctico al torrente sanguíneo. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que hay varios estudios en donde la monitorización del delta láctico en el lapso de la primera hora te disminuye la mortalidad en estos pacientes. Pero sin embargo tenemos la tipo B. Pueden haber enfermedades sistémicas, falla renal, insuficiencia hepática, mellitus, anemia ferropénica, pancreatitis, ¿ya? Hiperlactacidemia tipo B por drogas, nutrición parenteral o enfermedades hereditarias. Entonces, a pesar de que tú tengas un paciente que pueda estar correctamente tratado, correctamente reanimado, correctamente monitorizado dentro del área de terapia intensiva, pero sin embargo hay un déficit del delta láctico, tienes que pensar en que si ya hiciste todo bien y si está todo correctamente, pues otras opciones. Por eso es importante tenerlas en la mente, pero siempre tomar en cuenta que la primera causa de hiperlactacidemia es la tipo A. Como este estudio acá demostró que una disminución del ácido láctico del 2.5% por hora, menor al 2.5%, aumenta la mortalidad a 30 días. Por eso es importante ver que el láctico vaya barriendo con el pasar de las horas y la reanimación que efectúes. Monitoreos. Cuando tú tienes un paciente en terapia intensiva, generalmente vas a tener muchas herramientas para poder trabajar. Discuto un poquito con mi colega anterior. Dentro de los monitoreos invasivos, vas a tomar en cuenta de los invasivos el Swan-Ganz, el monitoreo por vigileo, el Flow Track, y también tenemos el EB1000. Yo le voy a ser sincero, utilizo los tres cuando tengo la posibilidad y dependiendo del paciente. Tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Por ejemplo, el monitor de Swan-Ganz, actualmente lo que se demostró en varias terapias intensivas y en varias terapias es que lo más importante son ver parámetros dinámicos, más no parámetros estáticos. Y el Swan-Ganz te muestra más parámetros estáticos. La presión venosa central, que como ustedes ya saben, muchos dentro de la parte cardiovascular la siguen utilizando, otros ya no la utilizan. ¿Por qué? Porque está sometida a las diferentes presiones de la cavidad torácica, ¿ya? La presión de enclavamiento o de arteria pulmonar general mide lo que está después de la misma con una mejor contractibilidad del miocardio. Pero sin embargo, yo lo utilizo y lo sigo utilizando y se lo sigo utilizando, por ejemplo, en ciertos pacientes en donde yo no quiero invadirlo mucho, quiero tener un monitoreo adecuado. ¿Cuál sería esto? Pacientes trasplantados hepáticos, pacientes trasplantados pulmonares, incluso en trasplante cardíaco, ¿ya? Se utiliza con mucha frecuencia lo que es el catéter de Swan-Ganz. Ahora, si dentro de tu terapia intensiva no tienes un flow track, no tienes un vigileo y tienes un Swan-Ganz, utilízalo. Lo que tienes que saber es interpretarlo, nada más. Ahora, si no tienes ninguna de esas cosas y tienes un eco, utilízalo también. Tienes un Swan-Ganz y tienes un eco, utilízalo ambos, no hay ningún problema. Lo importante es la interpretación clínica que tú le des. Con respecto al EB1000, el EB1000, el vigileo, es un precioso monitoreo invasivo, perdón. ¿Cuál es la ventaja? Simplemente necesitas una línea arterial radial, ¿ya? Radial o cubital. Humeral yo en lo popular no utilizo. ¿Por qué? Porque he tenido pacientes con trombosis a nivel del antebrazo. Incluso pacientes que han requerido amputación por líneas humerales.
utilizar o la radial, humeral o la pedia. Este parámetro te mide gasto cardíaco porque te miden las características de la onda de presión por debajo de la curva y mediante ese te mide el gasto cardíaco, el índice cardíaco, el volumen de variabilidad sistólica, las resistencias vasculares periféricas. Pero tiene una limitante. Si tú tienes una frecuencia cardíaca mayor a 100 por minuto, generalmente la onda bajo la curva se disocia y el monitoreo no puede ser totalmente fidedigno. Entonces, un paciente con arritmia cardíaca, con fibrilación auricular, no es el mejor monitoreo. Para mí, uno de los mejores, la utilización del EV1000, te mide parámetros hemodinámicos como el gasto cardíaco, el volumen sistólico, las resistencias vasculares sistémicas, el volumen de variabilidad de pulso, y al mismo tiempo te mide el control de reanimación volumérica que estás haciendo, el ELWI, el HEDI y el HED. Entonces, si lo tienes, utilízalo. Desventajas. Necesitas tener, para obviamente utilizar el gasto cardíaco, una vía central y una línea femoral. ¿Qué pasa muchas veces? Los pacientes sépticos están hipercoagulables, están con coagulación intravascular diseminada, o de lo contrario están con plaquetopenia severa, riesgo-beneficio. ¿Ya? Colocar una línea femoral para utilizar este monitoreo. Sin embargo, si el paciente está bajo sedación y puedes utilizarlo, utilízalo. Y algo que en la actualidad se utiliza muchísimo en terapia es el eco. El eco te mide varios parámetros, desde la contractibilidad miocárdica, volumen sistólico, el volumen telediastólico, la vena cava inferior, obviamente interpretada dependiendo si el paciente está en ventilación mecánica o no. Entonces, esto de acá te sirve para poder monitorizar al paciente de manera no invasiva. Incluso me acuerdo que con 2014 lo mantiene para el seguimiento de los pacientes en terapia intensiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Y se los puedo decir por qué, porque lo vivo diariamente con mis residentes. Los chicos no le apoyan un estetoscopio al paciente, directamente al eco. No te revisan la pupila del paciente, vamos al eco. Entonces, siempre correlacionar con la clínica. Recuerden que estos son métodos de diagnóstico para corroborar lo que clínicamente sospechamos. Esto es algo muy bonito, videomicroscopía de luz polarizada, te mide lo que es el diámetro de los microvasos a nivel arterial y vénulas para ver el contexto de la microcirculación. Se lo utiliza muchísimo en pediatría, pero acá no lo he visto utilizar. ¿Ya? Como ustedes pueden darse cuenta ahí, pequeñas alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos y obviamente eso te dificulta la microcirculación del mismo, conjuntamente con los datos de laboratorio y los datos clínicos del paciente. La microcirculación juega un papel fundamental en la entrega de oxígeno, ¿ya? La normalización hemodinámica no siempre conduce a una mejora paralela del paciente. El delta láctico y la relación de los dos son muy importantes para la utilización de la microcirculación, y el monitoreo directo de la microcirculación sublingual se está utilizando con mucha más frecuencia. Esperemos que algún momento llegue a Ecuador, o por lo menos yo en las clínicas no lo he visto todavía. Bueno, me estoy quedando sin voz. La campaña Sobreviviendo a la Sepsis del 2019 tiene un capítulo muy particular, y es nuestra bendita lucha con el COVID. Para los que están escuchando la charla, los felicito. Si ya pasaron por esta enfermedad y cada uno de ustedes han trabajado en sus respectivos hospitales y terapia intensiva, si no los han felicitado, yo los quiero felicitar, definitivamente, porque todos ustedes han hecho lo mejor y lo siguen haciendo. La diferencia entre la campaña Sobreviviendo del 2016 al 2019 acude al tratamiento del COVID, específicamente con respecto a la utilización o la protección de los pacientes, la protección del personal que trabaja específicamente con estos pacientes. Ahora, como ustedes saben, el COVID lo que provoca, obviamente, es un estado de hiperinflamación, hipercoagulabilidad, y al mismo tiempo, al principio no te provoca disfunciones orgánicas, más no ser solamente la respiratoria. Es más, la ventilación mecánica no sea de manera protectiva en las primeras instancias. Se lo hace después cuando ya requieres utilización de prono porque la caída de la PAFI se mantiene sostenida. Entonces, cuando tú tienes con COVID, tienes que verificar si el paciente requiere o no ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Lo que recomienda esta guía, que si lo llegara a requerir,
se prone adecuadamente, se utilizan las antimusculares, pero mantengas la protección de tu personal y evitar la aerosolterapia. Si no la requieres, utilización de cánula de alto flujo o ventilación no invasiva con objetivos clave. Saturación de oxígeno por encima de 92%. Monitorización complementaria del paciente en sí. Tomar en cuenta la disfunción cardíaca que el paciente puede tener y la utilización o no de tratamiento coadyuvante con corticoides, tocilizumab o retrovirales. Que, como ustedes saben, día a día nos dicen, sí, utilízalo, utilízalo. Cada hospital ya ha hecho su consenso, cada hospital tiene su esquema, día a día lo analizamos y cada vez estamos mejorando con respecto al tratamiento de esta patología. Con respecto al manejo de los pacientes con COVID, obviamente, si el paciente tiene un síndrome de estrés respiratorio leve, ventilación mecánica normal, 8 o 9 miligramos por kilo, con objetivo de presión menor a 30, investigar si hay infección bacteriana. Ojo que ahora tenemos muchos pacientes que ya vienen tratados desde domicilio, que utilizan antibióticos previamente y tal vez ya una sobreinfección bacteriana hecha. La toma de cultivos previa, dentro de la primera hora, reanimación con cristaloides, de una manera suave o controlada, y obviamente considerar que puede tener infección sobrobacteriana. Objetivo de saturación mayor a 92-96 y considerar el contexto de corticoides y antibióticos. Cuando tienes un estrés respiratorio ya severo, ya utilizar los bloqueantes neuromusculares, mejorar la ventilación mecánica, utilizar maniobras de prono de 12 a 16 horas. Esto se fue aplicando con el tiempo. Tomemos en cuenta que esto se escribió en el 2019. Ahora, como saben, en la actualidad tenemos mucho más tiempo pronados a los pacientes con COVID hasta que mejore, obviamente, el perfil de oxigenación. ¿Ya? Ver las maniobras de reclutamiento, la utilización de uso de corticoides, y lo que ya es incierto, ya literalmente ya no lo estamos utilizando, antirretrovirales, cloroquina. Lo que sí tal vez en algunas escuelas siguen utilizando interleuquina 6 y lo que sí demostró es la disminución del 12.6% en la mortalidad, la utilización de corticoides, la dexametasona. Nosotros en el Bernasa todavía seguimos utilizando los pacientes más severos, los llevamos una inmunosupresión con bolos de metilprednisolona en las primeras 72 horas y completamos los días de dexametasona. ¿Bien? Con respecto al tiempo de evolución del COVID, como ustedes se pueden dar cuenta, esto fue algo de lo último que salió. La utilidad de procedimiento, dexametasona y oxígeno, dependiendo de los estados que pueden llegar a estar, y tomando en cuenta algo, la hiperinflamación que puede llegar a tener en estos pacientes en un estado avanzado, que nos obliga ya a una ventilación mecánica protectiva, y tomando en cuenta que los pacientes con COVID llegan a tener una disfunción miocárdica tan amplia, miocarditis, que puede llegar del 1 al 35%, dependiendo de los casos. Escala de Corrax, nosotros la utilizamos todos los días, para poder enfatizar no solamente el contexto de, como bien dice la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, la PCR por hisopado, sino también en la escala de Corrax que puedes llegar a tener. Nosotros podemos llegar a tener pacientes con un Corrax 4, 5, incluso hasta 4, 5, pero sin embargo con unas PCR negativas. Si no tiene compromiso respiratorio y si generan anticuerpos, pues ya evolucionaron, no te requiere una observación dentro de terapia intensiva dependiendo de la causa por la cual entró al hospital. Ahora, si la causa es claramente insuficiencia ventilativa, como todos ustedes saben y han manejado pacientes con COVID, muchas veces las PCR son negativas y tenemos la predominancia. Y volvemos a lo mismo. Tenemos la clínica. La clínica siempre va a mandar, muchachos. Siempre, toda la vida. Entonces, los otros métodos son complementarios. Utilización de tocilizumab, de acuerdo al Journal Watch que salió ahora en los centros en Estados Unidos, lo utilizan con mucha frecuencia. De acuerdo al consenso europeo, no lo utilizan. Ven que no hay una para este tipo de medicamento. La verdad, en lo personal, yo lo sigo utilizando. Vamos a ver qué sale de aquí a un mes o 2 meses más. Y bueno, el rol de la cámara nasal flujo, ¿ya? La posición prono, que es muy importante en este tipo de pacientes, y el ECMO. El ECMO para mí todavía sigue siendo un sueño que espero algún día poderlo poner en nuestro país. Estamos con varias reuniones a nivel del Ministerio de Salud y con un grupo que estamos queriendo hacer las cosas bien. Ya ha habido, incluso en mi hospital, experiencias con ECMO en Ballida, pero
creo que tenemos que ir mejorando. De a poco vamos a ir sacando y vamos a hacer que Ecuador sea también un centro de referencia de ECMO y de Sociedad Latinoamericana para el ECMO. Con respecto a estas recomendaciones, un pequeño resumen: control de la infección y cuidado del personal de salud, ¿ya? Muestras de diagnóstico con la utilización de la PCR, soporte hemodinámico, prevalencia, lo que les estaba diciendo, en los pacientes COVID, generalmente la alteración cardíaca va del 1 al 35%, el soporte ventilatorio, como ustedes saben muy bien, cánula de alto flujo o ventilación invasiva. Primero, oxígeno si requiere, cánula de alto flujo, ventilación invasiva, pronovigil si adecuadamente, ventilación, no retrasar la ventilación mecánica. Es muy importante eso, ¿ya? Y el síndrome de liberación de citoquinas, para lo cual estamos utilizando tratamiento con corticoides, tocilizumab, dependiendo de las escuelas o de los hospitales donde trabajamos respectivamente. Conclusiones. La sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta del huésped a la infección. Nos llevamos ese concepto. Disfunción orgánica puede identificar con un cambio agudo de la puntuación del SOFA, con una morbilidad mayor al 10%. Utilización del Quick SOFA en áreas no críticas, generalmente 2 de 3 criterios por identificación temprana de pacientes con sepsis. Shock séptico, un subconjunto de las sepsis en alteraciones metabólicas y circulatorias que requieren vasopresores para un aumento de la presión arterial, sostenerla por encima de 65 miligramos de mercurio y aumentar el lactato. Yo les voy a hacer algo muy en particular. Aquí dice, se elimina el concepto de SIRS y sepsis severa. Sepsis severa sí, pero yo todavía soy un poquito de... En lo particular, clínicamente, yo me baso también mucho en el SIRS. ¿Las sepsis y shock sépticos son emergencias? Sí. Hay que tratarlas tempranamente. Campaña Viviendo la Sepsis, la hora dorada, cultivos y antibióticos tempranos. COVID-19, síndrome de liberación de citoquinas que produce un estado hiperinflamatorio. Chicos, ha sido un verdadero placer. Espero les haya gustado la charla. Disculpen si me extendí mucho o hablé demasiado. Se abren las preguntas, no sé, ya depende de los compañeros. Bueno, muchas gracias por la disertación, Hugo. Muy claro el asunto, más que todo con las definiciones y la evolución de la definición. Eso es lo que también quería decirte. Bueno, aunque empezó que se eliminó lo que es sepsis severa y lo que es SHIRS, creo que todavía mantenemos de cierta forma para catalogar a aquellos pacientes con, o sea, el cuadro de SIRS es muy indicativo de que alguna persona con estos parámetros pueda tener un proceso infeccioso.